La amante de mi marido me humilló, dijo que yo nunca podría darle un hijo y aún se rió en mi cara cuando me echaron. Pero el mundo da vueltas. Desde pequeña, Marisa veía la maternidad como algo mágico. Siempre que observaba a una madre acunando a su bebé, sentía un calor en el pecho, como si ese fuera su destino. Le gustaba imaginar el día en que sostendría a su propio hijo en brazos, sentiría el olor de recién nacido y lo envolvería en un cariño que nadie más podría ofrecer. Mientras otras niñas soñaban con grandes carreras o viajes por el mundo, ella solo quería una familia. Una casa con risas infantiles, juguetes esparcidos por el suelo y noches en vela por una razón que valiera la pena. Cuando conoció a Raúl, sintió que él era la pieza que faltaba para que ese sueño se hiciera realidad. Era un hombre carismático, de esos que encantaban a cualquiera con una sonrisa fácil. Al principio, era extremadamente cariñoso y atento, y eso hizo que Marisa se sintiera segura a su lado. El noviazgo evolucionó de forma natural hacia el matrimonio y, a sus ojos, estaban listos para formar una familia. Al principio, todo era emocionante. Compraron un pequeño apartamento, lo decoraron juntos e hicieron planes entusiasmados sobre el futuro. Desde los primeros meses de matrimonio, ya hablaban de hijos, eligiendo nombres e imaginando la habitación del bebé. Para Marisa, quedar embarazada sería una consecuencia natural del amor que compartían. Pero los meses empezaron a pasar, y nada ocurría. Al principio, no hubo preocupación. Marisa creía que solo era cuestión de tiempo y que pronto tendría la alegría de ver el test de embarazo con 2 líneas. Pero cuando pasó un año sin ninguna señal de embarazo, una sombra comenzó a formarse en su mente. Fue en ese momento que comenzaron las consultas médicas. Se sometió a exámenes, siguió las indicaciones médicas, cambió su alimentación, comenzó a tomar vitaminas. Cada nuevo ciclo era una mezcla de esperanza y miedo. Cada mes, la ansiedad crecía. El peor momento era cuando tenía que enfrentarse a las pruebas de embarazo. Ya conocía el ritual, esperaba los minutos conteniendo la respiración, al mirar el resultado, venía la misma respuesta cruel. Negativo. Con cada resultado negativo, su esperanza se desgastaba un poco más. En las redes sociales, era imposible evitar las publicaciones de amigas anunciando sus embarazos, sonriendo junto a ecografías o celebrando baby showers. Al principio, intentaba alegrarse por ellas, pero con el tiempo, eso comenzó a doler. Raúl, por su parte, al principio mostraba apoyo. Decía que todo sucedería en el momento adecuado, que no había prisa. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y los exámenes seguían sin dar respuestas, su paciencia parecía disminuir. Empezó a evitar el tema, dando respuestas cortas cada vez que Marisa traía nuevas posibilidades de tratamiento. Ya lo hemos intentado todo, Marisa. No te obsesiones así. La frase, dicha con un tono cansado, dolió más que cualquier prueba negativa. No quería parecer obsesionada. Solo quería cumplir el sueño que ambos compartían. Fue en ese momento de fragilidad cuando Lorena empezó a convertirse en una presencia aún más frecuente. Amiga de la pareja, siempre había mostrado apoyo. Escuchaba a Marisa pacientemente, ofreciéndole palabras de consuelo. Eres fuerte, amiga. Y mereces ser feliz, pase lo que pase. Era bueno tener a alguien con quien hablar. Alguien que parecía entender su dolor, que siempre tenía tiempo para oír sus lamentos. Lo que Marisa no notaba era que, mientras se desahogaba, Lorena la observaba de una manera que nadie más percibía. Sus ojos analizaban cada detalle, cada fragilidad expuesta. Y, en su interior, había algo más que empatía. Con el paso del tiempo, Raúl empezó a cambiar aún más. Los pequeños gestos románticos se volvieron raros. Cuando Marisa intentaba sacar el tema, recibía respuestas evasivas. Estoy cansado, Marisa. ¿Podemos hablar de esto después? Pero ese después nunca llegaba. Y, en medio de todo eso, Lorena siempre estaba cerca. Si antes se presentaba como una amiga solidaria, ahora su presencia parecía asfixiante.
Marisa notaba cómo hablaba con Raúl de manera casual, como si ya formara parte de la casa. La mirada de Lorena hacia ella llevaba una especie de satisfacción oculta, algo que Marisa no sabía explicar, pero que la hacía sentir incómoda. Lo que Marisa no imaginaba era que, en los momentos en que no estaba presente, Lorena ya estaba plantando semillas peligrosas en la mente de Raúl. ¿Estás bien?, preguntó Lorena una noche, cuando ambos estaban solos en la sala. Raúl suspiró, pasándose las manos por el rostro. Solo cansado, Lorena. El ambiente en casa está pesado. Ella se acercó, mostrando una falsa preocupación. Me lo imagino. Debe ser difícil para ti. Siempre soñaste con ser padre, y ahora. Dejó la frase en el aire, permitiendo que Raúl la completara mentalmente. Él no respondió de inmediato, pero esa simple sugerencia ya hizo que algo se moviera dentro de él. Sí, quería ser padre. Siempre lo había querido. Y, después de tantos años de intentos frustrados, la verdad era que su paciencia se estaba agotando. Lorena percibió que iba por buen camino y decidió ir más allá. Solo pienso, ¿hasta cuándo vas a anularte así? Tienes derecho a tener una familia, Raúl. A ser feliz. Él frunció el ceño, incómodo con la dirección de la conversación. Amo a Marisa. Lorena sonrió de lado. Claro que la amas. Pero el amor no es suficiente cuando una pareja quiere cosas diferentes. Tú quieres un hijo, y ella no puede darte eso. Tal vez sea hora de pensar en lo que es mejor para ti. Raúl no respondió, pero sus expresiones dejaban claro que esas palabras estaban resonando en su mente. Lorena supo, en ese instante, que él ya estaba cediendo. Solo necesitaba un empujón más. En los días siguientes, Lorena continuó su juego sucio, siempre colocándose como la persona que entendía a Raúl mejor que nadie. Escuchaba sus frustraciones, alimentaba su insatisfacción. Y, cuando notaba que él comenzaba a cuestionarse sobre su matrimonio, lanzaba su última carta. Mereces a alguien que pueda darte un hijo, Raúl. Yo lo haría. La frase fue dicha casi en un susurro, como si se le hubiera escapado sin querer. Pero, en realidad, fue cuidadosamente planeada. Raúl la miró, sorprendido. Pero, en lugar de alejarse, se quedó en silencio, absorbiendo esas palabras. Y, en ese momento, Lorena supo que había ganado. Raúl intentó luchar contra eso al principio. Quería convencerse de que todavía amaba a Marisa, de que no podía siquiera considerar algo con Lorena. Pero la verdad era que sus palabras se habían arraigado en su mente. La idea de ser padre, de tener la familia que siempre había soñado, ahora pesaba más que cualquier sentimiento que alguna vez tuvo por Marisa. Y Lorena lo sabía. Por eso no se apresuró. No quería que Raúl se sintiera culpable o confundido. Por el contrario, quería que él creyera que todo estaba ocurriendo de manera natural, que era él quien tomaba las decisiones. Y, poco a poco, se fue infiltrando de forma definitiva. Primero, se aseguraba de estar siempre cerca. Cuando Marisa no estaba en casa, aparecía sin avisar, trayendo comida o simplemente dejándose caer en el sofá como si ya formara parte de aquel espacio. Luego, empezó a tocarlo de manera sutil, un roce en el brazo mientras conversaban, un abrazo demasiado largo para ser solo de una amiga. Pequeños gestos que, día tras día, borraban cualquier línea que pudiera separarlos. Raúl no resistió por mucho tiempo. Una tarde en la que Marisa tuvo que salir para resolver algo en el salón donde trabajaba, Lorena, que estaba en su casa, decidió quedarse mientras su amiga se iba. El vino fluía, las conversaciones eran ligeras y, cuando se dio cuenta, Raúl ya no veía motivos para contenerse. El primer beso llegó como una ruptura definitiva. Y, a partir de ahí, ya no había vuelta atrás. En los días que siguieron, Lorena y Raúl comenzaron a vivir un romance en secreto. Él aún intentaba mantener las apariencias con Marisa, pero su impaciencia solo crecía.
Ahora que había probado lo que creía ser una nueva oportunidad en su vida, cada momento con Marisa le parecía una carga. Lorena, por su parte, jugaba con inteligencia. No mostraba prisa, pero dejaba claro, en pequeños comentarios, que esperaba más de él. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así?, murmuró una noche, mientras Raúl la sostenía en sus brazos. Él suspiró, incómodo con la pregunta. Solo necesito tiempo. Lorena se alejó ligeramente, fingiendo decepción. ¿Tiempo para qué, Raúl? Ya decidiste. ¿Quieres una vida conmigo? Entonces, ¿por qué seguir atado a algo que no te hace feliz? Raúl sabía que ella tenía razón. Pero todavía había algo que le impedía poner un punto final. Tal vez fuera la culpa, tal vez el miedo a lo que la gente pensaría. Pero Lorena no aceptaría quedarse en el papel de amante por mucho tiempo. Fue entonces cuando empezó a sembrar la idea que cambiaría todo. ¿Has pensado cómo sería si pudiéramos asumir esto de una vez? Yo podría mudarme aquí, podríamos empezar nuestra familia. ¿No es eso lo que quieres? La pregunta tomó a Raúl por sorpresa. No porque no lo hubiera pensado, sino porque escucharlo en voz alta lo hacía más real. No sé si es el momento adecuado. Lorena soltó una risa baja, casi burlona. ¿Momento adecuado? Raúl, ¿crees que Marisa no se da cuenta? No es tonta. Siente que estás distante. Tarde o temprano, esto va a explotar. Él guardó silencio, absorbiendo sus palabras. Y además, Lorena continuó con una voz suave, casi como si estuviera cuidándolo. ¿No sería más justo para ella? ¿No crees que mantener esta farsa solo prolonga su sufrimiento? Raúl bajó la cabeza. Lorena tocó su rostro, obligándolo a mirarla de nuevo. Nos merecemos vivir esto de verdad. Sin escondernos. Sin miedo. Fue en ese momento cuando Raúl finalmente cedió. Sabía que hablar con Marisa sería un golpe para ella. Pero ahora estaba convencido de que debía seguir adelante. De que Lorena era su oportunidad de ser feliz. De que, finalmente, tendría la familia que siempre quiso. Y, en el fondo, Lorena sonreía. Porque sabía que, a partir de ese momento, nada más podría impedirle tomar para sí lo que siempre había deseado. Él estaba listo para asumir la relación, pero aún dudaba sobre cómo hacerlo. Hablaba de conversar con Marisa, de explicarle la situación con calma, pero Lorena no quería esperar. ¿De verdad crees que ella lo aceptará tranquilamente?, preguntó Lorena, echándose el cabello hacia atrás mientras lo observaba. Será una escena ridícula. Llorará, hará un drama, intentará convencerte de cambiar de idea. Raúl suspiró, pasándose las manos por el rostro. Solo creo que se merece una explicación. Lorena sostuvo su rostro con delicadeza, obligándolo a mirarla directamente. Y sí, se merece saberlo. ¿Pero qué cambia si se lo decimos hoy o mañana? Al final, el resultado será el mismo. Raúl no respondió. Y, sinceramente, Lorena continuó, adoptando un tono más provocador. ¿Por qué necesitas pedir permiso para estar con quien realmente puede darte lo que quieres? Esas palabras tocaron justo en el punto correcto. Lo que antes era solo un simple temor, ahora parecía una necesidad de imponerse. No tenía por qué dar explicaciones. Y fue así como, sin previo aviso, Lorena tomó la decisión. Mañana traeré mis cosas. Raúl parpadeó, confundido. ¿Mañana? Sí. ¿Por qué esperar más? Ya tomaste tu decisión. Él guardó silencio por un instante, procesándolo todo. Luego, lentamente, asintió. Y así fue como, al día siguiente, mientras Marisa trabajaba sin imaginar lo que estaba a punto de suceder, Lorena llegó a la casa que no era suya trayendo maletas. Cada prenda que colgaba en el armario, cada objeto que colocaba sobre los muebles, era una invasión descarada al espacio de Marisa. Y,
Al contrario de lo que cualquiera podría imaginar, no había vergüenza. Por el contrario, Lorena estaba satisfecha. Era como si, finalmente, estuviera ocupando el lugar que creía suyo. Al final del día, Marisa llegó a casa como cualquier otro día. Estaba cansada, los pies le dolían por la larga jornada en el salón, pero traía consigo la esperanza de que, a pesar de los problemas en su matrimonio, aún quedaba algo por salvar. Pero, al abrir la puerta, encontró una escena que la hizo detenerse de inmediato. Lorena estaba allí, en el sofá, con una naturalidad perturbadora. Raúl estaba a su lado, sin ninguna expresión de culpa o sorpresa. Marisa sintió un malestar inmediato. Algo estaba mal. ¿Y qué hacen aquí juntos? Lorena intercambió una mirada con Raúl antes de levantarse. Una sonrisa jugueteaba en sus labios, una que no encajaba con la situación. En realidad, estaba esperando a que llegaras, Marisa. La forma en que Lorena dijo su nombre, como si hablara con alguien inferior, hizo que su corazón se acelerara. ¿Ya esperando para qué? Lorena inclinó la cabeza, fingiendo una expresión inocente. Para darte una noticia. Me estoy mudando aquí. El mundo pareció desacelerarse a su alrededor. Marisa parpadeó varias veces, intentando procesar esas palabras. ¿Qué? Lorena sonrió aún más. Sí. A partir de hoy, vivo aquí. Marisa miró a Raúl, esperando que desmintiera aquello, que dijera que era una locura. Pero él no dijo nada. Solo mantuvo una expresión fría y distante, como si todo fuera completamente normal. ¿Que esto es una broma? Su voz salió más débil de lo que quería. No es una broma, Marisa, dijo Lorena, cruzándose de brazos. En realidad, ya era hora de que entendieras. Raúl y yo estamos juntos. No puedes estar hablando en serio, puedo. Y lo estoy, respondió Lorena, su voz cargada de satisfacción. Fue entonces cuando Lorena decidió ir más allá, porque no le bastaba con solo tomar lo que era de Marisa. Él la necesitaba destruirla completamente. Yo puedo darle hijos, Marisa. Algo que tú nunca pudiste. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier cuchilla. Raúl no dijo nada. Ni una palabra en su defensa. Ningún intento de suavizar la crueldad de Lorena. Marisa se sintió ansiosa. Todos los años de matrimonio, todos los momentos de complicidad, todo lo que habían vivido juntos, todo reducido a eso. Lorena sonrió ante su silencio. Creo que ya quedó claro lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué no haces lo que tienes que hacer? Sintió los ojos arder, pero se negó a derramar una lágrima frente a ellos. No le daría ese gusto a Lorena. Con un silencio cargado, caminó hasta la habitación. Cada paso era pesado, cada movimiento parecía irreal. Tomó una pequeña maleta, puso algo de ropa y objetos esenciales, todo de forma automática. Raúl no la siguió. Lorena, por su parte, permaneció en la sala, satisfecha con el desenlace que tanto deseaba. Cuando Marisa cruzó la puerta, cargando lo poco que había logrado tomar, Lorena se aseguró de lanzar la última puñalada. Ah, y espero que no te lleves la llave. Ya no la vas a necesitar. Marisa no miró atrás. Salió de aquella casa sin decir una sola palabra, sin volver a ver a Raúl. No porque no quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, podría flaquear. La calle estaba oscura, y el viento helado cortaba su piel. Pero nada dolía tanto como la certeza de que su hogar ahora le pertenecía a otra. Sus pies la llevaron hasta la casa de su madre, como si supieran exactamente a dónde ir. La casa de la madre de Marisa era pequeña, pero acogedora. Desde que volvió a vivir allí, el ambiente familiar le brindó un consuelo que hacía mucho no sentía. Su madre, siempre amorosa, evitaba hacer demasiadas preguntas, respetando su silencio. Solo estaba allí, lista para apoyarla en lo que fuera necesario. Los primeros días fueron difíciles.
Marisa despertaba con esa sensación de vacío, como si todo hubiera sido una pesadilla, pero pronto recordaba que era real. Su casa ahora le pertenecía a otra. Su marido la había cambiado sin dudar. Y ella no tenía nada más que la maleta con la poca ropa que logró llevarse. Pero, en lugar de permitirse hundirse en la tristeza, decidió que no perdería más tiempo dándole vueltas al asunto. Raúl y Lorena habían tomado sus decisiones. Y ahora, ella tomaría las suyas. El divorcio fue más rápido de lo que imaginaba. Ni siquiera quiso pelear por los bienes materiales. No quería la casa, los muebles ni ningún recuerdo de aquella vida que había quedado atrás. ¿Estás segura de que no quieres luchar por lo que es tuyo?, preguntó su madre, preocupada. Solo quiero mi paz, mamá. Eso vale más que cualquier cosa. Y era verdad. Marisa no soportaba la idea de entrar en disputas legales, de perder tiempo discutiendo por algo que, en el fondo, ya no quería. La casa que había ayudado a construir ahora albergaba recuerdos que prefería olvidar. Así que firmó los papeles sin dudar y cerró ese capítulo. Con el divorcio finalizado, Marisa decidió enfocarse en lo que realmente importaba, su trabajo. Siempre le había gustado la profesión de peluquera, pero antes trabajaba sin grandes ambiciones. Ahora, sin embargo, quería crecer, quería convertirse en una profesional destacada. Empezó a dedicarse más al salón, a perfeccionar sus técnicas, a atraer nuevos clientes. Llegaba más temprano, se iba más tarde. Su agenda comenzó a llenarse y, poco a poco, su confianza empezó a regresar. Las mujeres que frecuentaban el salón pronto notaron el cambio en Marisa. «Estás diferente», comentó una clienta antigua. «Te ves más segura de ti misma». Y, en el fondo, era cierto. Cada día que pasaba, se sentía más fuerte. Ya no tenía que luchar contra las lágrimas al recordar a Raúl. Ya no sentía ese nudo en el pecho al pensar en el pasado. Ahora, su enfoque era el futuro. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía construir algo nuevo. El tiempo pasó y Marisa finalmente comenzó a sentirse en paz. Su trabajo en el salón iba mejor que nunca, y ya no cargaba el peso del pasado como antes. Había noches en las que, acostada en la pequeña habitación de la casa de su madre, recordaba a Raúl y a Lorena. Pero ahora, en lugar de dolor, solo sentía indiferencia. Lo que antes parecía el fin de su vida, ahora era solo un recuerdo lejano. Y fue exactamente cuando menos lo esperaba que algo nuevo surgió. En un día común de trabajo, mientras atendía a sus clientas y organizaba su agenda, el teléfono del salón sonó. «Hola, quisiera reservar una cita para mi hermana», dijo la voz masculina al otro lado de la línea. Marisa anotó el nombre y la hora, sin prestarle demasiada atención al hombre que había hecho la llamada. Para ella, era solo otro agendamiento más. Cuando llegó el día y la clienta apareció, vino acompañada de su hermano, el mismo que había reservado la cita. Él entró en el salón con ella, saludando a las empleadas con una sonrisa amable. Fue solo cuando Marisa lo miró que sintió algo diferente. Era un hombre maduro, bien vestido y con una presencia imponente. Su actitud tranquila contrastaba con los tipos de hombres que solía conocer. Y cuando sus miradas se cruzaron, hubo un intercambio silencioso de curiosidad entre ambos. Mientras su hermana se hacía el cabello, él permaneció sentado, esperando. De vez en cuando, cruzaba miradas con Marisa y una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Cuando la clienta terminó y estaban a punto de irse, él se acercó al mostrador donde Marisa organizaba la agenda. «¿Podrías recomendarme un lugar para tomar un buen café por aquí?». Ella notó que él no estaba realmente interesado en el café. «Hay una panadería buena en la esquina», respondió, intentando contener la sonrisa. Él asintió, como si considerara la sugerencia, pero pronto fue directo al punto. «¿O podrías acompañarme y mostrármelo en persona?». Marisa se sorprendió por su enfoque, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió un cosquilleo en el estómago que no era causado por miedo o inseguridad. Podría haber rechazado la invitación.
Podría haber inventado cualquier excusa. Pero algo dentro de ella le decía que esa invitación no era solo un intento cualquiera de coqueteo. Está bien, respondió, para su propia sorpresa. Y así fue como conoció a Diego. El café se convirtió en una conversación larga y agradable. Él le contó sobre su vida, sobre su trabajo y sobre la relación cercana que tenía con su familia. Era un hombre seguro de sí mismo, sin prisas, sin juegos. Y Marisa se dio cuenta de que, con él, no necesitaba medir sus palabras ni ocultar sus cicatrices. Con el tiempo, las citas se volvieron frecuentes. Diego se esforzaba por conocerla de verdad, por entender su historia sin juicios ni presiones. Y, en lugar de huir de sus traumas, Marisa sintió que finalmente podía dejarlos atrás. La relación evolucionó de manera natural, antes de que se diera cuenta, estaban enamorados. Esta vez, no había prisa, no había ansiedad. Todo fluía de manera ligera, sin el peso de las expectativas frustradas del pasado. Hasta que, un día, Diego tocó el tema que lo cambiaría todo. ¿Qué te parece si vivimos juntos?, preguntó mientras caminaban de la mano por una plaza. Marisa guardó silencio por unos segundos. Una parte de ella sentía un miedo inevitable. La última vez que había dejado la casa de su madre para vivir con un hombre, su vida se derrumbó. Pero cuando miró a Diego, vio algo diferente. Él no era Raúl. Nunca la haría pasar por lo que había vivido antes. Quiero pensarlo con calma, dijo, sincera. Diego sonrió, comprendiendo su vacilación. Tómate el tiempo que necesites. No quiero que hagas nada por impulso. Y fue precisamente esa paciencia lo que hizo que Marisa tuviera certeza de su respuesta. Unas semanas después, volvió a la casa de su madre y se sentó junto a ella en la sala. Creo que me voy a vivir con Diego, dijo, con cierta duda. Su madre la miró por unos segundos y sonrió. Ya sabía que ibas a decir eso. Marisa rió. ¿Cómo? Porque esta vez, siento que todo saldrá bien. Las palabras de su madre fueron como un abrazo invisible en su corazón. Esa noche, mientras preparaba sus maletas para dejar la casa donde había encontrado refugio tras la peor etapa de su vida, sintió algo diferente. Esta vez, no se iba por desesperación. Se iba porque quería. La vida junto a Diego era tranquila y feliz. Por primera vez, Marisa sentía que estaba viviendo una relación sin miedo, sin presiones, sobre todo, sin el dolor de la inseguridad. El pasado parecía lejano, como un capítulo cerrado que ya no tenía poder sobre ella. Los días seguían su rutina normal, hasta que un detalle comenzó a llamar su atención. El cansancio extremo llegó de repente. Al principio, pensó que era solo el ritmo intenso del salón, pero pronto llegaron las náuseas matutinas, y algo dentro de ella despertó una sospecha. No quería alimentar falsas esperanzas. Después de años escuchando a los médicos decir que sus posibilidades de quedar embarazada eran mínimas, había aprendido a no hacerse ilusiones. Pero, aún así, decidió salir de dudas. De camino a casa, compró una prueba de embarazo. Solo por tranquilidad. Esperó hasta estar sola en el baño. Su corazón latía acelerado mientras aguardaba el resultado, aún tratando de convencerse de que solo era una precaución, que pronto volvería a su rutina como si nada hubiera pasado. Pero cuando miró la prueba, sintió que el mundo a su alrededor se desaceleraba. 2 líneas. Permaneció en silencio, mirando el resultado como si su mente intentara procesar lo imposible. Estaba embarazada. Lo que creyó un sueño inalcanzable ahora era real. Una mezcla de emoción e incredulidad llenó su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero, esta vez, no eran de tristeza. Diego llegó a casa poco después y notó algo diferente en su mirada. ¿Pasó algo? Ella respiró hondo, tratando de contener el llanto, pero falló. Con una sonrisa temblorosa, simplemente le mostró la prueba. Por un segundo, Diego quedó inmóvil, como si estuviera tratando de asimilar la información. Entonces,
Sus ojos brillaron y una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Hablas en serio? Ella asintió, y él la envolvió en un abrazo fuerte. Esto es increíble. Marisa cerró los ojos, sintiendo el calor del abrazo. Por primera vez en años, sintió que la vida le devolvía todo lo que creyó haber perdido. Los meses pasaron y el embarazo transcurría de manera saludable. Cada ecografía era un momento mágico, y Diego se aseguraba de acompañarla en todo. Hasta que llegó el día de preparar el ajuar. Emocionados, fueron a una tienda a comprar la primera ropita del bebé. Marisa recorría los pasillos, sosteniendo pequeños mamelucos e imaginando cómo sería ver a su hijo vistiendo cada uno de ellos. Diego reía a su lado, ayudando a elegir las prendas y comentando cómo sería cuando naciera el bebé. Era un momento perfecto. Hasta que una voz conocida resonó en el ambiente. No puede ser. Marisa se giró lentamente, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. Ahí, parados a pocos metros de ella, estaban Raúl y Lorena. El impacto en el rostro de ambos era evidente. Los ojos de Lorena se abrieron de par en par, y Raúl parecía haber perdido el aire. Era imposible no notar el motivo. El vientre de Marisa, ahora evidente, parecía una respuesta del destino a la traición que sufrió. El silencio entre ellos duró unos segundos, pero para Marisa pareció una eternidad. Lorena fue la primera en recuperarse del shock. Su expresión cambió rápidamente de sorpresa a algo que rozaba la indignación. Esto no puede ser verdad, murmuró, más para sí misma que para los demás. Raúl, en cambio, seguía inmóvil, sus ojos clavados en el vientre de Marisa como si estuviera ante una cruel ironía del destino. Marisa intercambió una rápida mirada con Diego, quien apretó su mano en un gesto de apoyo. Entonces, sin inmutarse, miró directamente a los dos. Y créeme, es verdad, dijo, con un tono sereno pero cargado de significado. El desconcierto de Lorena era casi palpable. Abrió y cerró la boca varias veces, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Raúl, por otro lado, no pudo ocultar la mezcla de envidia y frustración que se apoderó de su rostro. Pero, tú no podías quedar embarazada, soltó, incapaz de contener su incredulidad. Marisa levantó ligeramente el mentón, manteniendo la mirada firme. Parece que el problema nunca fui yo. La respuesta fue como un golpe. Raúl palideció. Lorena, al percibir la humillación inminente, le tomó del brazo, como si quisiera sacarlo de allí lo más rápido posible. Vámonos, Raúl, dijo, con la voz cargada de tensión. Pero él seguía allí, atrapado en ese momento, viendo ante sí la prueba de que había cometido el mayor error de su vida. Marisa, en cambio, no sentía rabia. No sentía necesidad de venganza. Solo la certeza de que el destino ya se había encargado de poner todo en su lugar. Tomó la mano de Diego y sonrió. ¿Vamos? Diego le devolvió la sonrisa y pasó su brazo alrededor de ella, guiándola por el pasillo sin mirar atrás. Esa noche, Raúl apenas pudo dormir. Las palabras de Marisa resonaban en su mente como una pesadilla sin fin. Parece que el problema nunca fui yo. No podía aceptar eso. Durante años, creyó que Marisa era la culpable de que no pudieran tener hijos. Lorena reforzó esa idea innumerables veces, alimentando su frustración hasta que finalmente decidió dejarla. Pero ahora, Marisa estaba embarazada. De otro hombre. El pensamiento lo carcomía por dentro. ¿No crees que estamos tardando demasiado?, preguntó Lorena al día siguiente, sentada en la mesa del desayuno. Raúl la miró, confundido. ¿Cómo? En tener un hijo. Ahora que Marisa está embarazada, no quiero que la gente piense que ella ganó y nosotros fracasamos. La forma en que Lorena dijo eso incomodó a Raúl. ¿Desde cuándo tener un hijo era una competencia? Pero, de alguna manera, él también sentía la necesidad de demostrar que podía ser padre. Vamos a marcar una consulta entonces, respondió él,
sin demostrar mucho entusiasmo. Y así dieron inicio a una nueva fase: exámenes, intentos y expectativas renovadas. Lorena estaba confiada en que pronto quedaría embarazada. Pero los meses comenzaron a pasar, y nada sucedía. Al principio, no se preocuparon. Es normal, puede llevar tiempo, se decían el uno al otro. Pero a medida que las pruebas seguían dando negativas, una inquietud comenzó a surgir. Creo que necesitamos ver al médico otra vez, sugirió Lorena, su tono más serio que antes. Raúl asintió, aunque de mala gana. Días después, se sentaron frente al especialista, esperando respuestas. El médico analizó los exámenes recientes, los intentos fallidos y entonces sugirió algo que hizo que Raúl se removiera en su silla. Y creo que sería interesante hacerte un examen más detallado, Raúl. No le gustó la idea. Después de todo, durante años siempre creyó que el problema no era suyo. Pero, para acabar con cualquier duda, aceptó. Se hizo el examen. Y el resultado llegó como un golpe implacable. Raúl, tus análisis muestran que tienes una condición que ha afectado tu fertilidad durante años. Tus posibilidades de tener un hijo de forma natural son casi nulas. ¿Qué? Eso no puede ser cierto. El médico mantuvo la calma, explicando los detalles del diagnóstico. En algunos casos, la condición puede tratarse, pero considerando tus resultados, es poco probable que puedas tener hijos sin un tratamiento específico. Raúl sintió un peso aplastante sobre él. El problema siempre había sido él. Todo el tiempo. Marisa nunca tuvo la culpa. La abandonó, destruyó su matrimonio, la hizo sentirse incapaz, por algo que era su responsabilidad. Y ahora, ella estaba esperando un hijo, mientras él nunca tendría esa oportunidad. El silencio entre él y Lorena en el camino a casa fue insoportable. Cuando llegaron, Lorena finalmente explotó. Que esto es una broma, ¿verdad? Me hiciste creer que podría ser madre, Raúl. Me prometiste que tendríamos una familia. No lo sabía. Respondió él, con la voz tensa. Pero Marisa sí lo sabía. Lorena rió, sarcástica. ¿Y crees que no se dio cuenta? Por eso ni siquiera peleó contigo. Seguro que lo descubrió y se quedó callada, solo esperando que el destino se vengara. La insinuación hizo que Raúl se estremeciera. ¿Marisa lo sabía? ¿Firmó el divorcio tan rápido porque ya imaginaba este desenlace? Lorena continuó descargando su frustración. Me hiciste cambiarlo todo, Raúl. Tiré mi reputación por la borda, me convertí en amante, fui ridiculizada por todos. Y al final, ni siquiera puedes darme un hijo. Raúl sintió que la sangre le hervía. Si lo único que querías era un hijo, ¿por qué no buscaste a otro hombre? Lorena cruzó los brazos. Tal vez eso es lo que debería hacer. Las palabras fueron directas, cortantes. Raúl la miró, dándose cuenta por primera vez de lo que siempre había estado ahí. Lorena nunca lo amó. Solo quería lo que Marisa tenía. Y ahora que él no podía darle un hijo, ya no le servía. Los días siguientes fueron un infierno. Lorena estaba siempre de mal humor, evitaba estar en casa y, cuando estaban juntos, solo intercambiaban reproches. La relación, que antes parecía tan sólida, ahora mostraba sus grietas. Hasta que, un día, ella decidió terminar con todo de una vez. Me voy, dijo Lorena, arrojando algunas prendas en una maleta. Raúl la miró, pero no intentó detenerla. Aquí ya no hay nada para mí, Raúl. No puedes darme lo que quiero. Él soltó una risa amarga. Qué curioso. Marisa tampoco tenía nada para mí, ¿recuerdas? Eso fue lo que dijiste cuando la hicimos salir de esta casa. Lorena lo miró por un segundo y luego se encogió de hombros. Sí. El mundo da vueltas. Y entonces, sin decir nada más, se marchó. Raúl se quedó de pie, solo, en medio de la sala.
El mismo lugar donde, meses atrás, miró a Marisa y le dijo que recogiera sus cosas y se fuera. Ahora, era él quien estaba solo. El peso de sus malas decisiones cayó sobre él como una avalancha. Lo perdió todo. Perdió a Marisa. Perdió a Lorena. Y perdió lo único que siempre quiso tener. En ese momento, entendió que algunas traiciones son imperdonables. Y que el destino sabe exactamente cómo cobrarlas.